Bueno, muy buenas noches para todos y todas, estimados aprendices. Un cordial saludo. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tercera conferencia web de la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Qué bueno poder estar aquí con ustedes compartiendo esta tercera conferencia. Espero que el momento de escuchar esta conferencia en diferido pues sea de gran utilidad para ustedes, pero no sin antes pues recordarle que estamos en la tercera semana, como lo podemos ver aquí en el cronograma, semana que está contemplada entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, ¿sí? De esta manera, entonces, vale la pena resaltar que entonces estamos en la tercera semana y corresponde a la actividad número 3 de la competencia, pues también dándole respuesta al RAP número 3 de esta misma competencia. Y la actividad tiene como nombre planear acciones para orientar al equipo de trabajo en los programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Este es el nombre de la actividad y el nombre de la evidencia o pues lo que solicita esta actividad que se debe entregar como evidencia es entregar un mapa mental donde se identifiquen planes y acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Para esto, como lo vemos ahí en el anexo, dice que se recomienda ver el anexo número 3, donde les había contado en la primera sesión que en el anexo, en las actividades de anexo encontramos como apoyo para la construcción de la evidencia, en este caso la construcción del mapa mental. Este mapa mental simplemente es dándole cumplimiento al nombre de la actividad, planear acciones, ¿sí? Entonces, dentro de esas, plantear acciones. Entonces, dentro de esas actividades de plantear acciones para orientar al equipo, entonces plantear acciones y en los programas que conforman a un sistema de gestión de una organización. En este caso, ya sea de seguridad y salud en el trabajo como de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, esta sería como la parte introductoria a esta conferencia web de la tercera actividad correspondiente a la semana número 3. ¿Sí? De esta manera, pues entonces, no habiendo dudas o no habiendo inquietudes al respecto, pues procedo con dejar de proyectar el cronograma y comienzo a socializarles la temática de algunos conceptos que pueden ser de gran utilidad para ustedes con respecto a esta parte de lo que tiene que ver con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Pues considero que de esta manera pues va a ser de apoyo este contenido, ¿cierto? Entonces voy a estarle proyectando por aquí, les voy a proyectar aquí inicialmente lo que es la gestión ambiental y también que es la parte de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que tengan un contexto, ¿sí? Con respecto a lo que acabamos de ver en la parte de planear acciones, ¿sí? En los programas ambientales. Entonces, dejo de compartirla. Dejo de compartirles lo que tenemos en pantalla sobre el cronograma y les comparto la lámina sobre
lo que son los sistemas de gestión. Entonces aquí vamos a mirar dentro de esto las herramientas para el sistema de gestión. Entonces aquí nos dice la lámina que dice contenido, herramienta para la gestión ambiental. Entonces dentro de estas herramientas para la gestión ambiental tenemos la definición de lo que es la gestión ambiental, la definición de lo que es la evaluación de impactos ambientales, acciones de prevención, mitigación, corrección, compensación ambiental, producción limpia, sistemas de gestión ambiental, planes y programas ambientales, buenas prácticas ambientales, hacia una cultura ambiental y la mejora continua en el medio ambiente. Este último concepto de la mejora continua en el medio ambiente corresponde a la actividad número 4 de la competencia, que corresponde a la siguiente semana. Entonces, hoy, esta semana o esta conferencia la vamos a centrar en lo que tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental, los programas, los planes y programas de manejo ambiental, para que esté en el contexto de lo que corresponde a esta semana, ¿sí? No sin antes, pues, dejarle una definición amplia sobre lo que es la gestión ambiental. Entonces, dentro de ese contexto de lo que es la gestión ambiental, nos dice que ya parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación, y comprenderá las responsabilidades, las funciones. Dentro de eso, entonces, cabe decir que debe hacerse una planificación, una ejecución y control de los mismos. Dentro de la estructura organizativa, hay que tener en cuenta los procesos, los procedimientos, las buenas prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo una buena política ambiental empresarial. Entonces, eso es la definición de lo que es la gestión ambiental. Pero también vale resaltar lo que es la gestión ambiental desde el concepto de macroambiente y de microambiente, ¿sí? Entonces, desde el contexto macro, podemos ver la parte macroambiente hace referencia a la evaluación de los recursos naturales, al inventario de recursos naturales, a los sistemas de información de recursos naturales, que son estadísticas y datos geodésicos del contexto ambiental, priorización de sitios o especies para la conservación, en especial de esas especies que están en vía de extinción, en amenazas, manejo de cuencas, planeación ecológica para el desarrollo urbanístico de las ciudades, evaluación de servicios ambientales. Eso es lo que corresponde al concepto de macroambientes. Y en la parte de microambiente ya entramos en detalle a cosas muy técnicas y muy puntuales. Entonces, dentro de esos conceptos técnicos y puntuales tenemos lo que es la remediación ambiental, que la remediación ambiental no es más que buscar alternativas cuando ya el daño está hecho,
cómo remediar ese daño que se ha hecho en contra de los recursos naturales, vale decir, sobre el medio ambiente. También dentro de ese concepto de microambiente encontramos las auditorías ambientales, que ya también son de conceptos técnicos internos al interior de las organizaciones, que se hace con el fin de darle cumplimiento a los programas, a los planes y programas que se tienen al interior de las organizaciones. Entonces, con las auditorías ambientales se logra hacerle seguimiento a estos planes y programas que se tienen en las organizaciones. También tenemos el concepto o la contextualización de lo que es el control de la contaminación. Dentro de ese control de la contaminación no es más que, en su defecto, mirar cómo hacemos para que la contaminación no sea tan, digámosle, por así decirlo, abrumadora o tan impactante sobre el medio ambiente. Entonces se buscan herramientas y mecanismos que lleven a un proceso y a unos procedimientos mucho más técnicos de control riguroso sobre esa parte de ejecución de las actividades económicas de las empresas, que conllevan a tener un control sobre los efectos negativos que las empresas emiten sobre el medio ambiente, ya sea en la parte de emisión por residuos sólidos, por residuos líquidos, por residuos gaseosos, ¿cierto? O en su efecto, pues, la mezcla de ambos. También encontramos la minimización de los residuos, que es otra parte ya de programas internos de las instituciones o de las organizaciones, en este caso las empresas. Siempre es una política nacional de que todas las empresas y todas las organizaciones, incluidas nosotras las personas, debemos de minimizar los residuos que generamos. De manera, con el propósito de ser mucho más eficiente, ¿cierto? Por aquí, la prevención de la contaminación, que nos permite, pues, es el principio del microambiente, prevenir la contaminación, que es el principio que todos debemos de tener intrínseco o debemos de tener interno a fin de ponerlo digámosle, en funcionamiento cada vez que vayamos a realizar cualquier actividad que genere impacto sobre el medio ambiente, ¿sí? Ahora también hay un concepto aquí de lo que es la producción limpia, que no es más que ser sostenible y sustentable en el tiempo, ¿sí? Sostenible en el tiempo y sustentable con lo que hacemos. Entonces siempre miren que en el tema de la producción industrial, pues cada día se ve que las empresas están trabajando en función de esto, donde encontramos muchos productos orgánicos o productos realizados con materia reciclada, ¿sí? Productos o empresas que utilizan la energía, digámosle, eléctrica y dejan de utilizar la energía de combustión en las plantas, ¿sí? Dentro de esa energía eléctrica también entonces utilizamos la energía solar, la energía eólica como energías alternativas que ayudan a la producción más limpia, ¿sí? Menos contaminación al momento de realizar producción industrial, ¿sí? Tenemos también dentro del microambiente los procesos ecoeficientes, ¿cierto? Entonces, no es más que en ese proceso ecoeficiente lo que se busca es ser más eficiente con lo que tenemos al momento de generar procesos industriales, ¿sí? Entonces, esos procesos ecoeficientes que nos buscan, haciendo énfasis y apoyándome en el concepto anterior de la producción limpia, los procesos ecoeficientes lo que buscan es eso, ser mucho más efectivo al momento de aprovechar los recursos, ¿sí? Con el fin de que los recursos se agoten lo menor posible y que el rendimiento sea el máximo, ¿sí?
Ya por último, para terminar la parte de estos conceptos de micro y macroambiente, entonces dentro de ese último microambiente encontramos la ecología industrial, donde la ecología es más que esa parte de la ecología que apunta a, digámosle, a reforzar o a motivar al sector, a la industria, a que a que los procesos se hagan de manera mucho más eficientes y la producción sea más limpia, como lo decían los dos conceptos anteriores. ¿Entendido? Entonces, dicho de esta manera, podemos definir que dentro de la ecología industrial tenemos varias definiciones, ¿sí? Entre estas definiciones podemos encontrar lo que se llama eh, pues podemos decir que la ecología industrial presenta metafóricamente, eh, se pueden decir que son esos ecosistemas naturales para diseñar y gestionar eh, los sistemas industriales de manera mucho más sostenible, como lo habíamos dicho en su momento, en lugar de que la industria como algo separado de la naturaleza. Entonces siempre hablan de que la industria va por un lado y la naturaleza de otro, pero en su defecto la industria y la naturaleza tienen que ser, digámosle, estar unidas, porque la industria sin la naturaleza no funciona, porque todos los procesos industriales requieren de una materia prima, y casi siempre para no decir que en un 100%, en un 90 y algo por ciento, pues la industria se alimenta de la materia prima de recursos naturales, que denominados dentro del concepto de la ecología. Dentro de eso, entonces, en lugar de ver a la industria como algo separado de la naturaleza, entonces se busca imitarlo de una forma que los ecosistemas funcionen más, digámosle, más armónicamente, y que donde estos residuos que se generan en la industria se conviertan en procesos que permitan entrar, pues, seguir lo que se llama hoy día la economía circular, ¿cierto? Lo que se busca es que los recursos que vienen, que alimentan el proceso industrial, sean reconvertibles nuevamente a la economía circular, es decir, que no dejen de ser funcionales. No es que se produjo un producto y este producto, después de que dejó de ser útil, pues ya vuelva al relleno sanitario o a las descargas de basura. No, la idea es que después de que ese producto ya prestó un servicio, cumplió su vida útil, pues pueda ser reciclado y pueda volver otra vez como materia prima a los procesos industriales. También vale resaltar algunos aspectos sobre esta parte de la ecología industrial, que es muy importante hablar y profundizar un poco más, que sobre el tema de la optimización de los recursos, como lo decíamos anteriormente, en la producción limpia y en los procesos ecoeficientes. Entonces, eso es el principal aspecto, ¿cierto? La optimización de los recursos. Entonces, buscan maximizar la eficiencia económica ambiental al utilizar los recursos de manera más inteligente. Esto implica reducir el desperdicio y la contaminación. Aquí vale la pena también hablar de un concepto muy importante que se tiene en las empresas como una de las herramientas pilares para la eficiencia empresarial, que son los sistemas de gestión de calidad, que están estrechamente ligados a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como a los sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. Entonces, de hecho, todos tres están fundados en las normas ISO, normas internacionales que son de carácter certificable, que es muy común ver en algunos productos industriales o de cualquier tipo de servicio, donde aparecen unos sellos de certificación, donde se dice que la empresa cuenta con certificación ISO
ISO 9001, que es la gestión de la calidad, ISO 14001, que es la gestión ambiental, y ISO 45001, que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. También vale la pena hablar dentro de este concepto de la ecología industrial, esa simbiosis industrial, esa sincronización que hay entre los dos conceptos, ¿cierto? Entre la ecología y la industria, que son entre sí, pues uno considera que son contraproducentes, pero como, digámosle, la industria no puede ser independiente de la ecología porque depende en un alto porcentaje de este. Entonces, tiene que buscarse una forma más sinérgica para que funcione de manera mucho más coeficiente. Entonces se habla de ese sistema que fomenta la colaboración entre las empresas en un área geográfica. Por ejemplo, podemos decir que los subproductos de una empresa pueden convertirse en insumos para otra. Por ejemplo, empresas que pues, desechan dentro de sus procesos industriales, generan residuos, pero que esos residuos pueden ser, digámosle, convertidos en materia prima para otra empresa, y esto ahí estamos haciendo lo que es la parte de la simbiosis industrial, ¿sí? Donde estamos siendo mucho más eficientes. Y aquí, ¿esto quién lo determina? Pues claramente los procesos y los procedimientos apoyados bajo la gestión de la ISO 9001 de gestión de la calidad, que lo que busca es que haya el menos desperdicio posible y la mayor productividad como tal y con productos de calidad. También vale la pena resaltar el ciclo de vida completo de los productos, ¿cierto? Como les decía hace un momento. Dentro de ese ciclo de vida del producto se habla, hay una frase por allá que yo la tengo por ahí en una de las guías que he diseñado, donde se habla del tema del ciclo de vida del producto, que habla desde la cuna hasta la tumba. No, a veces no nos damos digamos, el tiempo para hacer el análisis de esas cosas, y es que compramos un producto y no tenemos claro con qué fue hecho, qué tuvieron que hacer para que ese producto llegara a nuestras manos y cuánto fue el daño que tuvieron que hacer, digámosle, ambientalmente, o la contaminación que se tuvo que generar para que ese producto esté en nuestras manos. Entonces, por eso es muy importante tener en claro esa parte del ciclo de vida del producto, de dónde viene, cuál es el proceso industrial que ha sido sometido para poderlo tener en mis manos, y posteriormente, después de que ya deja ser útil para mí dentro de mis deseos o mis necesidades, pues, dónde va a llegar. Entonces, es muy importante esa parte del ciclo de vida de un producto. Entonces, se habla precisamente de eso. Hablar desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final, ¿sí? Entonces, esto es como que en el contexto general lo que les puedo, digamos, indicar de manera mucho más, digámosle, argumentativa sobre lo que puede ser la ecología industrial, ¿sí? Un ejemplo como para ilustrar de manera y con este cerrar esta parte de lo que son los microambientes y los macroambientes, ilustrar entonces este último concepto con un ejemplo. Y es el siguiente. Por ejemplo, imagina una planta de procesamiento de alimentos que genera residuos orgánicos, ¿sí? Casi todas, por no decir que todas las plantas de alimentos generan residuos orgánicos. En lugar de desecharlos, podría colaborar con una granja cercana para convertir esos residuos orgánicos en compost, lo que luego se utilizaría como un fertilizante o un abono para esa granja orgánica que tenemos mediáticamente cerca, ¿sí? Así se cierra el ciclo y se reduce la carga ambiental. Ese podría ser un pequeño ejemplo de lo que se habla de esa parte de la simbiosis o dentro de la ecología industrial como digámosle, integral, por así decirlo, ¿sí? También paso
hablarles específicamente en lo que tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental, porque eso es lo que nos atañe el día de hoy, ¿cierto? Más que el tema de evaluación y este tipo de cosas, que también es importante, pues vale la pena hablar más de esto, de lo que es los sistemas de gestión. Porque a partir de esto es donde encontramos, por así decirlo, eh, encontramos la razón de ser, ¿cierto? De las actividades. Dice el por qué, de dónde y por qué, y para qué se crean esas necesidades y todas esas actividades que ustedes dentro de su proceso formativo con esta competencia han tenido que desarrollar y seguirán desarrollando hasta la actividad número 4, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en pantalla lo que tiene que ver con el sistema de gestión ambiental. Entonces, dentro del sistema de gestión ambiental podemos definirlo de la siguiente manera. Nos dice que los sistemas de gestión ambiental son sistemas organizados, ¿sí?, de gestión, son integradores con la actividad de gestión general de las empresas. Entonces, como les decía, son integradores porque sus sistemas de gestión se pueden integrar con el sistema de gestión de calidad que les decía ahorita hace un ratito, sobre el fundado en la ISO 9001, que es una norma de carácter internacional. Y entonces este sistema de gestión ambiental se puede integrar con la ISO 9001, que se denomina Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de la Calidad, pero también se puede integrar con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fundado en la ISO 45001. Entonces ya ahí estaríamos haciendo una integración de varios sistemas que en la actualidad se denominan como sistemas integrados de gestión. Entonces, por eso aquí nos habla de la definición que son sistemas organizados de gestión, además que se pueden ser integradores, ¿sí?, con las actividades de otros sistemas de gestión de la organización, en los que incluye todos los aspectos que contienen repercusión sobre el medio ambiente. Pero al momento de ser integrados también pueden tener aspectos que tengan relación con otros sistemas como el que les mencionaba ahorita sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre gestión de la calidad. Entonces aquí nos habla de varios aspectos, ¿cierto? Entonces dentro de esos aspectos tenemos la gestión, los aspectos que gestionan la gestión ambiental, ¿cierto? Entonces gestión de los aspectos ambientales, cumplimiento de la legislación ambiental, disminución del consumo de energía y recursos, y buscan la prevención de la contaminación. Eso es lo que se busca con un sistema de gestión ambiental implementado en una empresa. De nuevo reitero, ¿qué busca un sistema de gestión ambiental implementado en una empresa? Gestionar los aspectos ambientales, ¿cierto? Es decir, todos esos daños que puede causar la empresa dentro de sus operaciones. Y en su defecto también, ¿qué busca? Cumplir la ley del país, en este caso la normativa ambiental colombiana. También busca dentro de esos grandes alcances, busca disminuir el consumo de energía y de recursos naturales, cualquiera que sea, según el proceso industrial al que se dedique la empresa que ha implementado o va a implementar un sistema de gestión. Pero también busca prevenir la contaminación, ¿sí?, que en definitiva eso sería lo esencial, la prevención. También dentro del sistema de gestión, ¿qué más busca? Entonces también dice que busca la mejora continua del rendimiento ambiental, como lo veíamos allá ahorita, que era la ecoeficiencia y producción limpia, ¿cierto? Entonces mejora continuamente el rendimiento ambiental al interior de la organización. Y también dice que lo que busca es reducir los riesgos de sanciones y evitar litigios. Lógicamente que si una empresa está cumpliendo con todos los satisfactores ambientales, por así decirlo, está cumpliendo con la normativa ambiental, pues lógicamente que se va a evitar muchos dolores de cabeza porque pues reduce los riesgos de sanciones que le va a imponer
el Estado, según el incumplimiento de la norma que ha tenido, y pues si cuando ya se ve en riesgo de ser sancionado, pues va a entrar a defenderse, y entonces ahí es donde ya entra el tema del litigio mediante los apoderados, que en este caso son los abogados o el grupo de abogados. Entonces, para que no llegara a estas instancias, pues lo más recomendable es hacer cumplimiento de la normatividad colombiana, ¿cierto? En respecto a lo que converge al componente ambiental. Y así sucesivamente también pues pasa con el componente de seguridad y salud en el trabajo. Una empresa después que esté haciendo de cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, pues se va, digámosle, a evitar, por así decirlo, pues una sanción, y pues, por su defecto va a evitarse también un litigio es decir, una disputa legal con el Estado o con el Estado, porque está incumpliendo una norma y pues no, ella va a buscar la forma de cómo, digámosle, defenderse. Y en esos litigios, pues ahí no hay ni ganadores ni perdedores, porque a la hora del té, ambos son, yo diría que perdedores cuando, así, independientemente cuál sea el resultado. ¿Por qué? Porque en su defecto yo digo que no hay ni ganadores ni perdedores, porque el único perdedor aquí sería el medio ambiente, la naturaleza, el planeta, ¿sí? Porque en definitiva, pues, ¿por qué digo que no hay de perdedores y ni ganadores? Porque de un lado está el Estado, del otro lado están las empresas, y si pierde el Estado, pues la empresa va a que el Estado, si así pues se identifica, pues entonces va a pedirle que el Estado le indemnice o algo por el tiempo de sanción, si fue que le tuvo la empresa parada, las actividades económicas. O si fue que el ganador fue el Estado en litigio, pues entonces va a sancionar a la empresa, y la empresa tiene que generarle unos ingresos, unos recursos al Estado, que en su defecto pues uno no sabe si en definitiva esos recursos sí son invertidos en lo que se debe invertir, por todo este cuento que ya todos sabemos, ¿cierto? También vale la pena, dentro de esas actividades, eh, hacer las cosas bien nos permite nuevas oportunidades de negocio. Entonces, muchas empresas se han dedicado a la producción limpia, y dentro de la producción limpia han encontrado nuevas líneas de negocio que les ha sido mucho más rentable, quizás a veces, que la línea de negocio con la que inicialmente, ¿sí? Pues, y por último, podríamos decir que aumenta la confianza. ¿Por qué dice que aumenta la confianza? Lógicamente, una empresa que hace las cosas bien, que cumple legalmente con, cumple legalmente con la normativa colombiana, pues genera más confianza en quiénes, en los compradores, en los usuarios, en los, eh, en los proveedores, ¿cierto? ¿Sí? E incluso genera confianza entre los clientes internos, que en este caso serían los trabajadores, ¿sí? Por aquí entonces les voy a mostrar algunos, o les proyecto algunos objetivos de un sistema de gestión ambiental. Entonces, dentro de esos objetivos del sistema de gestión ambiental tenemos varios. Entonces, cada uno busca unos criterios, ¿sí? Entonces, ¿qué busca dentro de esos objetivos? Entonces, tenemos aquí un primer objetivo, que es identificar y controlar los aspectos y los impactos ambientales y los requisitos ambientales que exige la norma, ¿cierto? Eso es uno de los objetivos del sistema de gestión ambiental. También tenemos otro objetivo, que es lograr la política ambiental, los objetivos de la política, las metas y cumplir los requisitos legales. Entonces, dentro de este objetivo hay varios criterios. Entonces, si yo logro la política ambiental, pues por ende, pues es porque he logrado unos objetivos y porque he logrado unas metas.
Haciéndolo de manera inversa, entonces podemos decir que es que si yo, para poder lograr una política ambiental, es porque he cumplido los requisitos de la norma mediante la implementación de el alcance de unas metas, y que esas metas me han permitido a mí lograr unos objetivos, y que esos objetivos son los que me han permitido a mí lograr una política ambiental, ¿cierto? Al interior de la empresa. Un tercer objetivo, que es definir principios y responsabilidades ambientales. Entonces, un sistema de gestión ambiental lo que hace dentro de la organización es definir los principios de la política que anteriormente dijimos, y asigna unas responsabilidades que asume la empresa, ¿cierto? Mediante la normativa. Entonces, dentro de esas responsabilidades que asume la empresa, entonces ellos por eso tienen que, entre sus operaciones, pues tener un departamento o un área de gestión ambiental, y dentro de ese departamento y área de gestión ambiental, pues tiene que haber una persona responsable de ese componente ambiental, que normalmente en las empresas son los ingenieros ambientales, que se denominan, digámosle, los funcionarios eh, ¿cómo se le llama esto? De sustentabilidad, ¿sí? De la empresa, o los profesionales del área sostenible de la empresa. Paso a un cuarto objetivo que busca el sistema de gestión, y es establecer las metas ambientales según lo consideren. Entonces lo pueden establecer a corto, a mediano o a largo plazo, según la necesidad, y depende de la actividad económica que se dedique la empresa, ¿sí? Otro objetivo del sistema de gestión ambiental dentro de una empresa es equilibrar los costos y los beneficios. Entonces, en la lámina anterior veíamos que cuando una empresa hace las cosas bien, pues por ende los costos disminuyen, ¿cierto? Recibe más beneficios, y va a ser una empresa que genera más confianza para sus consumidores o sus clientes eh, internos y sus proveedores, ¿sí? Además, también vale la pena, mire, el siguiente objetivo de decir es que es designar recursos y responsabilidad. Entonces, dentro de esa área de sustentabilidad, como lo decíamos ahorita, hay una norma que especifica sobre el tema de responsabilidad empresarial. Entonces, dentro de esa empresa, esa responsabilidad empresarial, el componente ambiental, entonces hay que hablar de ese objetivo, que es designar recursos. Todas las áreas de las empresas, para que puedan ser operativas y puedan tener un buen desempeño, pues tienen que tener asignado un... Entonces, esos recursos que les asignan dentro del presupuesto a esas áreas de responsabilidad social, perdón, de responsabilidad ambiental, pues tienen que ser invertidos en esa parte de el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí hablamos de filtros de aire, hablamos de plantas de tratamiento de aguas residuales, hablamos de la separación de residuos, de reciclaje, de todo ese tipo, todo lo que se pueda hacer al interior de la empresa según a lo que se dedique. Tratar de que con esos recursos se realicen esas actividades que puedan, digámosle, aportar de manera positiva a el impacto ambiental. También tenemos por aquí un séptimo y último objetivo dentro del sistema de gestión ambiental, que es definir, documentar tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Entonces, dentro de esas distribución de documentar, realizar tareas, asignar responsabilidades y competencias y procedimientos, pues por eso les decía que hablaba anteriormente, que se hablaba de esa área de, de responsabilidad ambiental dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, esa área tiene un responsable, debe ser un profesional del área ambiental, y dentro de eso pues, se habla de que todos los procedimientos que se desarrollen dentro de la empresa pues lleven un componente de equilibrio ambiental. Entonces, pero debe de hacerse bajo los criterios de la norma.
Por eso se habla de que debe llevar unas definiciones, debe estar bien documentada, debe tener unas tareas asignadas, deben de tener unos responsables, y esos responsables pues deben de tener unas competencias físicas, perdón, unas competencias técnicas que les permite a ellos desarrollar unos procedimientos que vayan acorde con el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, esa área de sostenibilidad ambiental de la empresa es la encargada de este objetivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues estos son dentro de los 5 objetivos primordiales que tiene un sistema de gestión ambiental, y que con esto se busca es de que las actividades en las organizaciones, en las empresas, se haga de la mejor manera posible para que se logre con el fin o el propósito que se requiere, que es simplemente alcanzar el menor impacto posible en el medio ambiente dentro de las operaciones de las empresas, ¿sí? Entonces, también vale la pena hablar dentro de esa parte del sistema de gestión ambiental, qué elementos constituyen un sistema de gestión ambiental. Entonces, dentro de los elementos que constituyen un sistema de gestión ambiental, podemos hablar de algunas etapas, que así nos los define dentro del sistema de gestión ambiental, fundado en la ISO 14001, como lo vemos aquí en la lámina. Entonces, tenemos unas etapas. ¿En qué consiste en esa etapa? Entonces, primero, para poder implementar un sistema de gestión ambiental en la organización, en la empresa, se habla de que hay que comenzar haciendo un diagnóstico. Pues lógicamente que esa es la línea base o el punto de partida para poder hablar de implementación de un sistema de gestión ambiental. Entonces, como lo hacemos cuando nosotros normalmente, voy a poner aquí un ejemplo muy común, cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico. El médico, ¿vamos a qué médico? Pues normalmente vamos al médico general. El médico general nos hace una consulta y él simplemente dentro de su consulta lo que hace es un diagnóstico, ¿cierto? Nos hace una serie de preguntas sobre el tema de la sintomatología que sentimos, y en función de esa sintomatología, pues él toma una decisión y decide, bueno, yo no veo aquí, no conozco la razón de esa sintomatología, entonces para descartar tales cosas, pues yo voy a mandar estos exámenes y posteriormente con estos exámenes pues tomo la decisión de qué hacer. Lo mismo pasa con el tema de los sistemas de gestión. Para poder mirar una empresa, tener el punto de partida de iniciar con el proceso de implementación de un sistema de gestión ambiental en una empresa, al igual que un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, pues hay que hacer un diagnóstico. Entonces, dentro de ese diagnóstico, pues hay que tiene una serie de actividades. Entonces, dentro de esa serie de actividades, podemos decir que en el diagnóstico se inicia con el análisis de brechas, ¿cierto? Mirar cómo estamos en comparación de las normas, cómo está la empresa ambientalmente en comparación de lo que pide la norma. Entonces, posteriormente de eso, allí sale lo que se llama un plan de acción, es decir, un plan de acciones para ejecutar, ¿cierto? Que nos permiten diseñar un sistema de gestión ambiental. Hay una segunda etapa, ¿cierto? En este caso, o un segundo elemento, por así decirlo, más que etapa, podemos decir que esta etapa o este elemento es la planeación del sistema de gestión. Entonces, acá hablamos un pequeño diseño. Pues entonces, cuando ya después de que tenemos un diseño y ya lo llevamos al argot de la ingeniería y de la arquitectura, podemos decir, bueno, ya tengo un diseño, un plano, ¿cierto? Entonces, ahora después de que ya tengo el plano, pues estoy hablando aquí, poniendo un ejemplo de cómo ilustrar esta parte, ¿no? Entonces, si lo llevamos al argot de la ingeniería y la arquitectura, decimos, ya tengo un plano, ya sé lo que quiero hacer. Pero para poder construir eso que tengo en el plano, pues necesito tener unos recursos. Entonces ahí es donde viene la parte de la planeación. Entonces en este caso es la planeación del sistema de gestión ambiental, porque ya tengo un diseño.
Entonces, dentro de esa planeación, ¿qué voy a planear? La política ambiental a la que se va a comprometer la empresa. ¿Qué más necesita planear? ¿Cómo voy a construir o qué procedimientos necesito? ¿Sí? De aspectos, sobre los aspectos, los impactos que se están generando al interior de la empresa. Y también pues tener herramientas de colección de información, en este caso es identificación de requisitos legales. Entonces para eso hay unas herramientas que en este caso se denominan matriz de requisitos legales. Es un documento donde tengo todas las normas ambientales, o si el sistema de gestión es de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces tengo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo para, digámosle, identificar los requisitos legales que aplican a esa empresa. Pasamos a un segundo, a un tercer elemento del sistema, que es la identificación de los aspectos y los impactos. ¿Sí? Entonces, dentro de esa identificación de aspectos e impactos, lo que se busca es identificación del daño que la empresa está generando sobre el medio ambiente. ¿Sí? Identificar qué tan graves son los aspectos y qué tan altos son los impactos que está generando. ¿Sí? También esa parte, en este elemento, se busca definir los objetivos y las metas que pretenden alcanzar la política ambiental que vimos en el elemento número 2, que es este. Entonces, definición de objetivos y definición de las metas. También hay que diseñar lo que son los famosos programas de gestión ambiental que se hacen al interior del cual corresponde a esta tercera actividad de la competencia, donde nos dice que hay que hablar de los programas, gestión de las actividades y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, según lo que nos dice la actividad, ¿cierto? Plantear acciones sobre programas, más identifiquen planes y programas, ¿sí? Entonces, esas acciones sobre los planes y programas de sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos programas hay de diferentes tipos según la disciplina o según en este caso, el componente, ya sea ambiental o sea de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de hacer claridad de esos programas, entonces, en el caso del componente ambiental, podemos hablar de programas por ejemplo, programas de uso eficiente, ahorro del agua, uso eficiente, ahorro de energía, manejo integral de los residuos sólidos, manejo integral de los residuos gaseosos, ¿cierto? Todo tipo de los recursos que se manejen al interior, montarle un programa para que las cosas se puedan hacerle un seguimiento y un control y una medición de cada uno de esos programas. Tenemos un cuarto elemento que es la documentación del sistema de gestión. Entonces, dentro de esa documentación del sistema de gestión podemos decir que nos acompaña o tenemos como actividad realizar el diseño de unos procedimientos de gestión, ¿cierto? ¿Y qué son los diseños de unos procedimientos de gestión? Pues como les dije, son herramientas que nos permiten a los profesionales de las áreas, ¿cierto? A tomar unos criterios de la normatividad y llevarlos a un documento y que el documento pues sea un paso a paso y que ese paso a paso pues lo que hace es que las actividades se hagan de una manera segura, confiable y que generen el menor impacto posible en el concepto ambiental. Pero también podemos citar aquí el componente de seguridad y salud en el trabajo, que dentro de los procedimientos lo que se busca es eh, que las actividades laborales o la actividad que se desarrolle por el trabajador se haga de la manera más segura posible con el fin de evitar un accidente. ¿Sí? También dentro de ese cuarto elemento encontramos el control operacional. Entonces, dentro de ese control operacional podemos también tener en cuenta que para el componente ambiental, pues se tiene que el control operacional es que las operaciones se deben de hacer bajo los
estándares y cumplimiento de la normativa. Al igual que ese control se debe hacer, ese control operacional para la parte laboral se puede hacer bajo los criterios de la norma de seguridad y salud en el trabajo con el fin de que ningún trabajador salga lesionado o enfermo, ¿sí? También podemos decir que dentro de este cuarto elemento se crea la preparación y la respuesta ante casos de emergencias. Entonces, ahí se habla de preparación y respuesta en caso de emergencia. Entonces, por eso todas las empresas deben cumplir con un documento que se denomina plan de emergencias, ¿sí? El plan de emergencia, y no es simplemente un documento, es la operatividad de ese plan de emergencias. Entonces, por eso ese plan de emergencia está conformado por un equipo de personas que tienen unas funciones al interior del plan de emergencias. Entonces, dentro de los planes de emergencia en las organizaciones, allí es donde encontramos las famosas brigadas, encontramos el jefe de brigadas, encontramos el director del equipo de emergencias, ¿cierto? O el área responsable, o la persona encargada del área responsable de emergencias. Entonces, allí vale la pena resaltar que hay diferentes tipos de responsabilidades dentro del equipo de emergencias. Entonces, dentro de ese equipo de preparación y respuesta ante emergencia, pues tenemos diferentes especialidades, como el tema de incendios, el tema de alertas tempranas, rescatistas, personal de primeros auxilios, personal que pueda apoyarnos en todos los criterios que se necesiten para atender una emergencia. Entonces, cada disciplina de esta pues hace parte de un equipo y que en su defecto lo que se pretende es que la emergencia en caso de presentarse pues sea atendida de la mejor manera posible y que genere el menor impacto o el menor perjuicio posible, en especial pues a las personas y en su defecto pues al medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí vale la pena tener en cuenta ese, digámosle así, eh, principio número 4 de elemento, perdón, número 4 del sistema de gestión. Paso al elemento número 5, que en este caso se habla de la implementación. Entonces, vale la pena aquí hacer un pare para recaudar, digámosle, todo lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, hablamos del diagnóstico, de la planeación, de la identificación de aspectos de impacto, de la documentación, y aquí ya en el punto número 5, lo que se busca es que eso que se planeó en esos primeros 4 numerales se vuelva una realidad. Entonces aquí se habla de la implantación o la ejecución de todo lo que hecho en los 4 numerales anteriores. Entonces dentro de esta implantación o implementación podemos decir que se habla de la sensibilización del personal, por ahí se comienza. Todo el personal de las empresas debe conocer los sistemas de gestión que tiene implementada la empresa. Si tiene sistemas de gestión ambiental, si tiene sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si tiene sistemas de gestión de la calidad implementado, pues los trabajadores todos deben de ser conocedores de esto. Entonces, partiendo del punto de vista de nosotros que estamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo y de la protección del medio ambiente, pues entonces comenzamos a hacer una sensibilización de ambos sistemas, ¿sí? ¿Y por qué me apoyo en esta lámina para hablar también de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si estamos en un sistema de gestión ambiental? Simplemente porque las dos normas son muy compatibles y los procesos que se llevan para que el sistema se logre es casi el mismo. Simplemente que las actividades son diferentes, pero los procesos que se llevan son casi los mismos. Entonces, de la manera y algunos procedimientos y actividades también se hacen de la misma manera, simplemente que con temáticas diferentes. En este caso, entonces, hablando de lo que corresponde a la sensibilización, son capacitaciones que se le hace a todo el personal, donde se les implica todo lo que tiene que ver con esta parte de sensibilidad o de conocimiento, ¿cierto? Donde los trabajadores todos deben de conocer de qué se trata un sistema de gestión ambiental, qué conforme tiene, qué lo compone, qué responsabilidades tiene
y dentro de esas responsabilidades, qué responsabilidad o qué rol o qué función cumple cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Al igual que para el componente de seguridad y salud en el trabajo. También dentro de esa ejecución e implantación se habla de la generación de registro, entonces ahí es donde se habla de listados de asistencia, se habla de registro fotográfico, de que a las personas sí se les está dando la sensibilización, las charlas y ese tipo de cosas, entonces hay que llevar una trazabilidad de todos los registros que se dicen dentro de la sensibilización. Aplicación de la gestión, por supuesto que aplicación de la gestión no es más que poner en práctica o poner en marcha todo lo que habíamos mencionado en los 4 elementos anteriores. Y por último, pues crear un simulacro. Entonces, dentro de un simulacro es tomar a la gente y ponerlo como en especie de modo práctica, a ver dentro de lo que se le enseñó, dentro de la sensibilización, si verdaderamente sí lo entendió, y eso se puede denominar como un simulacro, pero en términos generales es lo que se busca es una evaluación y control de lo que se espera lograr con la implementación de un sistema de gestión ambiental o de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso, al interior de una empresa o de una organización, como sea que lo interprete. Ya por último tenemos un sexto elemento que es el seguimiento. Entonces todas las actividades que nosotros diseñemos debemos de hacerle un seguimiento, porque si nosotros no le hacemos seguimiento a lo que hacemos, entonces verdaderamente pues no se está haciendo, no se está logrando nada. ¿Sí? Entonces, dentro de ese seguimiento a los sistemas de gestión, tanto ambiental como seguridad y salud en el trabajo, se le hace se le crea unos aspectos que en este caso sería una herramienta de seguimiento que son las auditorías internas. ¿Qué se logra con esas auditorías internas? Es mirar si verdaderamente todos estos primeros 4 elementos que enumeramos y que ya explicamos, en la implementación si se están llevando a cabo de la manera correcta, ¿sí? Y en su efecto, pues es lo que se quiere identificar con la auditoría. Pero también vale la pena que dentro de ese tema de seguimiento es la revisión por la dirección. Entonces, dentro de la auditoría, pues la auditoría lo puede hacer interna, puede ser un personal interno de la empresa o una empresa contratada externa que haga la auditoría, pero esos resultados pues tiene que entregárselo a la dirección o a los directivos de las empresas. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos son los que le dan el seguimiento y la definición de lo que hay que hacer para que esas circunstancias que se encontraron, si fueron positivas o negativas, pues si fueron positivas, seguirlas llevando de esa manera para que no desmejoren, y si son negativas, pues buscar la forma como buscar un plan de acción que busque darle respuesta a esas debilidades encontradas durante la auditoría. Y por ende, pues dentro de eso pues está la mejora continua, que es lo que se pretende con los resultados de una auditoría y los resultados de la interpretación de la alta dirección. Entonces, con esos planes de acción, pues se habla de un mejoramiento continuo. Porque siempre ustedes saben que no hay procesos perfectos, sino en mejora. Entonces, los ciclos siempre van a estar digámosle, requiriendo de algún tipo de mejora. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues considero que les he ampliado un poco sobre el concepto del sistema de gestión ambiental y en su defecto, pues ahí le he metido algunas capsulitas sobre el concepto de sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Pero entonces aquí, sin antes, no termino sin antes sobre la socialización sin explicarle algunos conceptos que convergen sobre el sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Entonces, dentro de los sistemas de gestión ambiental hay que hablar de algunos principios y algunos conceptos básicos que son necesarios hablar. Entonces, encontramos dentro de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, les voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles otro nuevo documento, pues otro documento diferente a este, que tiene que ver con, permítanme un momento,
Conferencia 2. Bueno, ok. Entonces aquí tenemos el documento que apunta al componente sobre definiciones de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Entonces le voy a hablar aquí de algunos conceptos muy puntuales. No voy a entrar en detalle porque son temas muy sencillos. Entonces son conceptos. Entonces conceptos tenemos el concepto de peligro. Entonces nos dice, nos hacemos la pregunta, ¿qué es un peligro? Entonces la respuesta que nos podemos dar según el texto es que el peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de las empresas. Dentro de esos peligros podemos tener algunos ejemplos, como pueden ser un cable en mal estado, un piso liso, mojado, defectos de fábrica de una máquina, presencia de gases, vapores en un puesto de trabajo, entonces se convierte en un peligro. También tenemos otro concepto aquí, que es el concepto de riesgo. Entonces, nos preguntaríamos qué es un riesgo y la respuesta que nos podemos dar según el texto es que el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a un peligro en relación con la gravedad de la consecuencia, ¿cierto? Las consecuencias después de estar expuesto a un peligro se denomina que es el riesgo y dependiendo de ese riesgo dependiendo del nivel de exposición a ese peligro, pues se puede decir que la relación de peligro-accidente está asociada a la consecuencia. ¿Cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Pues eso que sucedió de la peor manera y de lo que nadie quiere estar, digámosle, incluido en algo relacionado con esto. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo que en este caso sería, el riesgo sería la exposición al ruido, ¿sí? Y es un riesgo que puede traer como consecuencia la hipoacusia neurosensorial, en términos generales, la pérdida de la audición, ¿cierto? O disminución de la sensibilidad auditiva. Entonces, eso denomina una exposición y esa exposición al ruido es lo que se denomina un riesgo. Ya la exposición al riesgo, pues el riesgo se evalúa según el nivel de exposición. Entonces, la exposición puede ser según el tiempo, puede ser continua, puede ser prolongada, puede ser esporádica, ¿sí? Porque no es lo mismo yo estar realizando, en función de este ejemplo, no es lo mismo yo estar trabajando durante 8 horas, pero dentro de esas 8 horas el ruido que tengo es simplemente 3 o 4 veces por hora durante las 8 horas, ¿cierto? Otra cosa es que exposición a ruido, solamente trabajo 1 hora y el resto del tiempo pues no estoy expuesto a ruido, ¿sí? Caso contrario, que ya el riesgo es con una exposición continua, que puede decir, no, dentro de las 8 horas, pues yo tengo el 50, el 70, perdón, el 70% del tiempo de las 8 horas que yo trabajo estoy expuesto a ruido. Entonces ya ahí estoy exponiéndome tengo una mayor exposición, lo que se convierte en un riesgo mucho más alto de contraer un accidente, en este caso de contraer una enfermedad de origen laboral, que en este caso se denominaría hipoacusia o hipoacusia neurosensorial. Aquí tenemos esta cita del documento donde podemos hablar de este ejemplo y de lo que es un riesgo. Es la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012. También vale la pena hablar de lo que es esa exposición. Entonces, ya les dije ahorita de lo que es el peligro, que es el riesgo. Ahora hablamos de esa exposición, que era de lo que estábamos, digamos, inicialmente contemplando. Entonces, el nivel de la exposición se puede hablar de diferentes tipos de exposiciones. En este caso, estaríamos hablando de exposición de 4 tipos de nivel. Una exposición continua,
¿cierto? Que es la situación de exposición se presenta sin interrupción varias veces con un tiempo prolongado durante toda la jornada laboral, ¿sí? Una exposición de manera frecuente, que es la situación de exposición, se presenta varias veces durante la jornada laboral por un tiempo corto. También está la exposición, digámosle, ocasional. Dentro de esta exposición ocasional se habla de la situación de exposición que se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo muy corto. Y por último, entonces tenemos la exposición esporádica. La exposición esporádica se dice que la exposición se presenta de manera eventual durante la jornada laboral, entonces eso quiere decir que el nivel de exposición a ese riesgo pues es bajo, ¿sí? Entonces allí tenemos los 4 niveles de exposición, ¿sí? Y entonces nos dice, ¿qué es la exposición? La exposición es en la cual las personas se encuentran en contacto con el peligro durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? A mayor tiempo de exposición, pues más alta es la probabilidad del riesgo de enfermar o de accidentarse. También vale la pena hablar aquí de otro concepto muy importante y es el acto subestándar. Y nos preguntaríamos entonces, ¿qué es un acto subestándar? Entonces, la respuesta que no podemos dar según el texto es que el acto subestándar es todo aquello que es todo aquello que se hace o se deja de hacer, que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Algunos de los ejemplos de actos subestándar pueden encontrarse en el contexto laboral, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de un acto subestándar, es no comunicar los peligros que tenemos en una empresa. Eso es un acto subestándar. Otro acto subestándar, como ejemplo, sería distraer la atención de un trabajador mientras se encuentra ocupado, porque eso puede generar, digámosle así, un accidente, ¿sí? Entonces, todas las acciones humanas que vayan en función de exponernos a un accidente laboral, ¿cierto? Y que nos pueda generar un accidente o exponernos a un peligro, pues estamos hablando de un acto subestándar. Por ejemplo, trabajar con equipos sin autorización. Si usted no sabe manejar un equipo, una herramienta, y no desconoce de ella y tampoco pide permiso para hacerlo, pues es un acto subestándar. También otro ejemplo sería utilizar equipos o herramientas defectuosas en mal estado. También sería denominado un ejemplo de acto subestándar. Pero también vale la pena de hablar otro concepto que es el concepto de condición subestándar. Ya hablamos de acto, ¿no? Entonces, el acto normalmente lo hacen son las personas, acto subestándar. Ahora hablamos de la condición subestándar, donde la condición subestándar, según la definición del texto, nos dice que pues es la situación que se presenta en el lugar de trabajo y que representa riesgos que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Es toda circunstancia o situación que se presenta cuando el estado anormal de las máquinas, equipos y herramientas, materiales, instalaciones y medio ambiente puede generar un riesgo al trabajador. Esto lo citamos, lo encontramos en esta norma técnica colombiana 3701 del 1995, encontramos la definición de lo que es una condición subestándar. También vale la pena hablar aquí de un concepto que es muy claro y muy común para muchos de ustedes, es el tema de enfermedad laboral. Entonces, dentro de esto que se puede decir que es una enfermedad laboral, entonces nos dice aquí el texto que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se trabaja, ¿sí? Donde el trabajador se ha visto obligado a realizar su trabajo. Eso puede contraer una enfermedad de origen laboral. ¿De dónde se saca esa información? Pues hay una norma de ley
del Sistema General de Riesgos Laborales, que es la Ley 1562 de 2012, en su artículo número 4, dice definición específica de qué es una enfermedad de origen laboral. Entonces, también tenemos dentro de esa descripción de enfermedad de origen laboral, nos dice que el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como enfermedades de origen laboral. Vale la pena resaltar aquí, por ejemplo, en la sesión pasada, recuerden que hablábamos de normatividad y les mostraba en la parte de enfermedades de origen laboral, en las últimas láminas les mostraba unas cifras del número de enfermedades laborales y de accidentes laborales que se habían generado durante el 2015 al 2022. Entonces aquí encontramos un ejemplo, ¿sí? Es cómo se determina ese número de enfermedades, ¿cierto? Entonces, dentro de esas enfermedades laborales, ¿se acuerdan que pudimos ver en una de las gráficas donde la enfermedad laboral en el 2020 hacia 2022 tuvo su pico más alto en el 2020, durante los últimos años? Pero fue porque la enfermedad por COVID-19 fue considerada entre las actividades de laborales como una enfermedad de origen laboral, por eso esa barra o ese valor aumentó entre 2020, 2021 y 2022. Como para hacer esa ilustración y traer a colación pues esa gráfica que les proyecté la semana pasada. Entonces, aquí como en tema de conclusión sobre el concepto de lo que es la enfermedad de origen laboral, se puede decir que en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades de origen laboral, pero se demuestre la relación de causalidad, es decir, la causa con los factores de riesgos ocupacionales con las que se enfermó la persona, debe ser reconocida como enfermedad de origen laboral, conforme a lo establecido en la norma legal vigente, en este caso la ley 1562, como lo decía yo en su momento en el artículo 4. Entonces, dentro de eso, cuando se encontró de que el COVID-19 era una enfermedad que afectaba a las personas en su trabajo, eh, consideraron de que se demostró de que tenía relación con el trabajo, entonces, y que era un factor de riesgo ocupacional para los trabajadores de la salud, entonces fue integrada a la tabla de enfermedades laborales y por eso la enfermedad del COVID-19 es considerada una enfermedad de origen laboral y ya está integrada en la tabla de enfermedades de origen laboral. Condiciones, por aquí le estaría dando como finalización de esta parte, como las condiciones de salud. Entonces, las condiciones de salud no son más, después de preguntarnos, como respuesta al texto nos dice que las condiciones de salud es el conjunto de variables objetivas y autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinen el perfil sociodemográfico y de morbilidad de una población. Entonces, ese tipo de cosas se sacan a través de dentro de un programa que se tiene al interior de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el programa de medicina preventiva y del trabajo. Entonces, por eso se habla de las condiciones fisiológicas, que son la parte física, la parte emocional, que es la parte psicológica, y la parte cultural, que es la parte social de esa persona, ¿sí? Y se determina en el perfil sociodemográfico, que es lo que busca recolectar la información de esas condiciones, tanto fisiológicas, psicológicas como socioculturales. Dentro de esto, pues ahí se sacan unos indicadores que es lo que habla del perfil morbilidad de la población trabajadora, de qué es lo que más sufre la población trabajadora, cuáles son los males que más nos aquejan y para poder tomar decisiones de cómo aportar y apoyar a que ese tipo de afectaciones, pues por ende no afecte sus condiciones de salud, ¿sí? Y ya entonces, para aquí cerrar, hablamos de la salud y seguridad en el trabajo, en este caso seguridad y salud en el trabajo, la definición. Entonces, es una disciplina que busca en términos generales la prevención ¿de qué? De lesiones y de enfermedades. ¿Causadas por qué? Causadas por el trabajo. Dentro de esas condiciones se busca ¿qué? La promoción, perdón,
la protección y la promoción de la salud de cada quien o de cada uno de los trabajadores. ¿Con qué propósito? Se tiene como propósito, como objetivo es mejorar cada día, tanto las condiciones de seguridad del trabajador como las condiciones ambientales del trabajador. ¿Sí? En términos generales, salud en el trabajo. ¿Sí? Dentro de esa salud en el trabajo, lo que se busca es proteger la parte física del trabajador, la parte emocional o la parte mental y la parte social. ¿Sí? Aquí también tenemos otro concepto que es accidente de trabajo, que es muy importante también tenerlo en claro y que la misma ley que les acabo de mencionar y que se ve recitada aquí en este instante, pues nos lo dice en su artículo número 3. Entonces, ¿qué nos puede decir aquí? Que cuando nos preguntamos qué es un accidente de trabajo, la respuesta que nos da el documento en este caso es que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa del trabajo, ¿sí? O por ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o en su defecto pues hasta la muerte. Entonces ese es un accidente de trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes de un empleador o contratante durante la ejecución de una jornada laboral bajo su autoridad, aún fuera del lugar y en horarios de trabajo. Entonces, eso puede concluir que cuando nosotros estamos haciendo una actividad por fuera del lugar de trabajo y por fuera del horario de trabajo habitual, siempre y cuando estemos bajo la orden o la autoridad, bajo la orden de un jefe, lo que nos pase es considerado un accidente de origen laboral. ¿Sí? Entonces, es como para en términos generales, eso es lo que tengo para compartirles el día de hoy. ¿Sí? Hay muchos más conceptos, pero creo que con esto es más que suficiente para que puedan desarrollar sus actividades. ¿Sí? Aquí también vale la pena de resaltarle esta parte dentro de la definición de los diferentes tipos de peligro. Entonces se pueden aquí clasificar de esta manera. Se pueden subclasificar más ampliamente, pero entonces aquí tenemos de manera más, digámosle, general la clasificación. Y entonces en este caso se clasifican como riesgo biológico, riesgo físico, riesgos químicos, ¿sí? Psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad que ya lo habíamos visto antes y fenómenos naturales. Entonces, con la definición y clasificación de estos tipos de peligro, pues ahí tenemos una idea mucho más aterrizada a lo que se puede enfrentar un trabajador en su puesto de trabajo o cualquier persona en el lugar donde se encuentre. ¿Sí? Entonces, de esta manera considero que el día de hoy podemos dejar aquí y dentro de 8 días que tengamos la siguiente conferencia, pues entonces hablaríamos de algunos tipos de peligro y combinaríamos ajustándolo o complementando esa parte de los sistemas de gestión. ¿Sí? De esta manera, entonces, pues yo aquí paro la grabación y daría por terminada la sesión de esta tercera conferencia virtual en función del desarrollo de la actividad número 3 de la semana 3, ¿sí? De la competencia ambiental, seguridad y salud del trabajo. Fue para mí un gusto poder compartir con ustedes esta temática y espero que en la medida de lo posible pues se encuentren muy motivados a seguir desarrollando las actividades que hasta el momento no he visto, digámosle, una participación masiva como lo debiera ser. Sin embargo, pues lo están haciendo y dentro de eso que están haciendo vale la pena resaltar, pero se les pide que pues generen mayor interacción con las actividades de manera masiva. Un gusto poder compartir con ustedes, me alegró saludarlos y desearles un feliz resto de semana. Muchas gracias y bendiciones para todos.